1970 y... Así es, estimadas amigos y amigos, llegó la hora una vez más de hablar de Anna Tijoux. ¿Qué tal acá? Una vez más, Juan Data, desde la Daticueva en Oakland, California, hablando de libros de hip hop. Y digo una vez más porque obviamente no es la primera vez que hablo sobre ella. Ya he hecho otros videos hablando sobre ella, sobre su legado, sobre Maquisa, sobre mi historia personal conectada con la de Maquisa y con la de Anna Tijoux y todas las anécdotas que tenemos en común. Ya he llevado a mi público al hartazgo de tanto mencionar a esta rapera franco-chilena y estoy casi convencido de que soy el periodista que más artículos en distintos medios ha publicado sobre Anna Tijoux, tanto en Europa como Latinoamérica y Estados Unidos, y en inglés y en español. O sea, me he cansado de hablar de ella, he hablado de ella y de mi relación con ella en mi libro, en La evolución del flow, sale mencionada varias veces, a pesar de que el libro se enfoca en la historia del hip hop argentino y ella es chilena. En definitiva, si me siguen en mis redes, si me leen, si me escuchan, si ven mis videos, están más que acostumbrados a verme hablar y mencionar a Anna Tijoux. Entonces creo que no le va a sorprender a nadie que haya ido corriendo a comprar este libro apenas salió. De hecho, lo preordené. Se trata del debut de Anna Tijoux como escritora que acaba de salir publicado por Penguin en Chile. Llevo más de 20 años, no sé cuántos ya, de ser fan de esta artista, de conocerla personalmente y de tener una relación de amistad también muy duradera y que a mí me afectó mucho en lo personal, pero nunca había leído nada escrito por ella, más que letras de canciones. Entonces me causaba bastante curiosidad saber qué iba a hacer con este libro. Y de entrada les digo, el libro no es una autobiografía, no es un tell-all que sale a destapar todas las ollas y a sacar los trapitos al sol y contar todos los secretos de su intimidad, ni de sus relaciones con otros raperos, ni con otros grupos, ni con el hip hop, ni con esto, ni con lo otro, nada. En este libro no van a encontrar nada de eso. No van a encontrar menciones de Aerolíneas Maquisa, por ejemplo. Solo menciona a Maquisa una vez y muy al pasar, casi al final del libro. No habla para nada de la grabación de este disco ni del impacto que tuvo a nivel mundial o a nivel latinoamericano, por lo menos. Mucho menos entonces va a mencionar el hecho de que haya tenido su debut en un álbum oficial, acá en este disco de los Tetas, donde sale ahí en la fotito Anita. Menos tampoco va a hablar de su regreso con Maquisa y de lo que eso significó. Ni siquiera habla mucho de su carrera como solista. Menciona a este disco, habla un poco de la canción de este disco de 1977, del proceso de componer esa letra, pero casi nada más. O sea, si están esperando una autobiografía rapera, un libro sobre un artista de hip hop, quizás que este los decepcione porque no es eso. Entonces, ¿de qué habla el libro? Habla de ella y de sus pensamientos, de sus sueños, de sus añoranzas. Es más que nada una colección de ensayos muy cortos, de algunos de una página o incluso menos, donde ella, en un lenguaje muy poético, muy florido, intenta sacar reflexiones sobre la vida, sobre el arte, sobre la maternidad, sobre sus inseguridades. Habla mucho de sus inseguridades, del haber crecido sintiéndose fea o sintiéndose menos y todos los traumas que eso le causó creciendo, y de sentirse menos por sus rasgos físicos, por el color de su piel, por el tamaño de sus manos, cosas que a uno quizás que le pueden parecer insólitas porque vos la ves obviamente en la foto del libro y es una mujer indudablemente hermosa, y pensar que una persona así de bella que tenga que tener que lidiar con este tipo de inseguridades, viéndolo de afuera, quizás que a uno les pueda resultar absurdo, pero es totalmente entendible en el contexto en el que ella creció, en el contexto en el que ella llega a Latinoamérica, una Latinoamérica con una mentalidad muy eurocéntrica y colonialista, donde todo lo que era marrón y de antepasados indígenas es visto como inferior, como menos, como peor, como más feo, y ella tiene que lidiar con esos prejuicios internamente y con la sociedad, que también se los dice en la cara. Obviamente habla del concierto ese en el que le gritaron que parecía una nana, una niñera, una mucama, simplemente por su aspecto físico, y que fue muy discutido en los medios en Chile porque es un prejuicio que es muy común en toda Latinoamérica, donde si vos tenés cierto color de piel, cierto fenotipo, ciertos rasgos, parecés que estás destinado a trabajar como explotado de la clase blanca dominante, ¿no? Entonces sí, habla mucho de eso, habla de sus hijos, habla de su madre, de su crianza,
en el exilio y todo eso. Pero no es un libro periodístico, obviamente, no es un trabajo de documentación, no tira fechas exactas, ni lugares, ni nombres, ni nada, como para formar una especie de historia. Ese no es el propósito que ella se propone para nada. Y me parece perfecto que así sea. Hay una anécdota clave en el centro del libro, creo que es un poco el clímax del libro y que a mí me llegó mucho emocionalmente. Ella cuenta de cuando tenía 6 años que la manda de Francia a visitar Chile por primera vez. Sus padres estaban en el exilio y la mandan a ella sola, una nena de 6 años volando a través del Océano Atlántico de Francia a Chile sola. Y esa anécdota a mí me emocionó casi hasta las lágrimas por 3 razones. Una, porque Ana me la había contado ya cuando nos conocimos en una de sus visitas a Buenos Aires. Me acuerdo que íbamos juntos en el subte de la línea A, yendo de Caballito al microcentro, y ella me contó esa historia y la tengo bien patente, la imagen de ella contándome esa historia, porque yo me acuerdo de que mi mandíbula estaría por el piso, porque yo estaba como... No me lo podía creer lo que me estaba contando, me parecía increíble. Y yo por un lado estaba súper emocionado, yo le decía, loca, tenemos que escribir el libro de tu vida, déjame ser tu biógrafo, por favor. Y ella siempre bromeaba que yo iba a ser su biógrafo oficial. Así que quizá que algún día me dé el gusto de escribir la biografía oficial de Anna Tijoux. Repito, este libro no es la biografía oficial de Anna Tijoux. Pero por otro lado, yo me moría de envidia de la vida de aventuras y de historias meritorias de ser contadas que ella tenía, porque yo era un pelotudo de Caballito que nunca había estado en una situación de peligro en su vida, nunca había pasado nada ni remotamente similar. Yo había vivido en un contexto bastante más aburguesado, si se quiere, y de comodidad y de confort y de privilegio, y no tenía historias para contar de mi vida comparables con las historias que ella me estaba contando a mí, ¿entendés? Y yo, que en esa época era un nabo que leía a Bukowski, quería creer que podía escribir libros como Bukowski contando sobre sus locuras, no tenía historias de mi propia vida para contar en ese sentido. Y un poco esa y otras conversaciones que tuve con Ana fueron lo que me impulsaron, me dieron el empujón final que yo necesitaba para irme de Argentina, para venirme a vivir a Estados Unidos solo y salir del país en busca de esas aventuras, en busca de esa locura que yo necesitaba, porque necesitaba tener una vida más interesante sobre la que poder escribir, y la vine a buscar acá y la encontré acá en California. En esa época Ana estaba pasando por un proceso en el que estaba decidiendo irse a vivir a Francia, se había apartado de Maquisa y su intención era irse de Chile, volver a Francia, a su país natal. Y como digo en mi libro, en La evolución del flow, las razones que ella me daba de su partida a Francia resonaron en mí de una manera significante como para darme ese empujón final que yo necesitaba para irme de Argentina y venirme a vivir acá. Ahora, releyendo esta anécdota 20 y pico de años después, la vuelvo a leer en un contexto totalmente diferente, porque ahora soy yo el que tiene una hija de 6 años y vivo en el exilio, entre comillas, ¿no? Y me imaginaba mientras lo leía la locura totalmente inconcebible que sería de mandar a mi hija sola, que no va ni a la esquina sola, y mandarla en un avión sola a Argentina a visitar a sus abuelos. Me parecía una cosa tan absurda que ni yo me la creería. Si yo se lo propongo a mi esposa, le digo, che, mandémosla a la nena a Argentina en un avión sola. Jamás. Pero Ana lo vivió eso de tener que viajar a un país donde no conoce, donde apenas habla el idioma más o menos, sola a los 6 años, y que los militares allá la vean como carnada para intentar capturar a los padres exiliados, a los que ellos veían como terroristas. Imagínate la presión, la locura, el trauma que le deja a una nena de 6 años tener que vivir una cosa así, ¿no? En definitiva, el libro lo disfruté muchísimo, me encantó leerlo. A pesar de que deja mucho sin cubrir, habla muy poco sobre muchos otros temas de los que quizás me hubiese gustado que ahondase más. Una cosa que me pareció rara es que casi no habla del rap en sí. Ella se presenta como una cantante.
y no habla de qué es lo que la llevó a encontrar su identidad tribal en el hip hop o de querer ser rapera ni nada de eso. Nuevamente, el libro no es una autobiografía, no es un libro de hip hop, es un libro de relatos personales de una persona a la que yo admiro mucho, así que mi opinión obviamente está totalmente contaminada por mi admiración hacia ella. La contratapa dice Memorias y biografía, pero quizás que Memorias le va mejor que biografía. Se consigue en Chile en todas las librerías y fuera de Chile lo pueden encargar por buscalibre.com, que es lo que hice yo, y me llegó en un par de meses sin problemas, así que si viven en Europa, en Estados Unidos o en cualquier lugar de Latinoamérica, lo pueden encargar en buscalibre.com. Está Sacar la Voz, Ana Tijoux, recomendadísimo. Hasta luego.